montaña. A ver, mi amor, déjame ver. Montaña, esa es la mejor. Eso. Eso. Clave 14, departamento Maranatá. Nada más, por favor, un poquito hacia atrás para que pueda pasar. Gracias a Dios, Dios los bendiga mucho, hermano. Hermano, las hermanas sí está actualizada. Adelante, adelante, sí. A ver, hermanos, les invitamos a que nos expongan su tema. Amén. Dios les bendiga, hermanos jurados. Nosotros somos el Departamento Juvenil Maranata de la Iglesia Monte Calvario, con la clave 14, lugar de procedencia Nueva Palestina, Chiapas. A continuación le presentamos nuestra maqueta llevando como tema advertencia contra la tibieza espiritual, basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 18. Escogimos ese tema porque es un mensaje muy importante y relevante para el cristianismo de hoy en día. Pues podemos ver a muchas personas diciendo ser cristianos, pero haciendo las cosas de Dios. Esto puede ser un obstáculo para crecer en nuestra vida espiritual y puede llevarnos a una vida cristiana superficial, sintiendo esa sensación de vacío, de insatisfacción, impidiendo que se experimente la plenitud verdadera para nuestra relación con Dios. Les cedo lugar a la hermana para que continúe. Como ustedes pueden ver, mis amados hermanos, nuestro trabajo lo hemos realizado por escena. En la primera escena representamos la isla de Patmos, en donde Juan se encontraba exiliado por la palabra de Jesucristo. Entonces, en donde Dios le dio la visión de las 7 iglesias. Elegimos la iglesia de la Odisea. Odisea significa gobierno del pueblo o juicio de parte del pueblo. Es la última de las 7 iglesias y la única que no tiene elogios de parte de Dios. Cristo se presenta con 3 títulos: el Amén, que significa certeza, verdad y seguridad; el testigo fiel y verdadero, que Él es digno de toda confianza verdadera; el principio de la creación de Dios, que toda la creación tiene su origen en Él. La ciudad de la Odisea era grande, rica, opulenta, tenía grandes centros bancarios e industrias textiles que fabricaban telas finas y lanas muy costosas. Tenían una escuela de medicina que fabricaban unas gotas para los ojos llamada colirio, que prevenía la ceguera. Pero tenían un problema, por lo cual no tenían agua, por lo cual tuvieron que traer acueductos subterráneos de las aguas termales cercanas para traer agua, y eso hacía que el agua les llegaba tibio. Ahora, ¿por qué se mencionó todo esto? Porque Cristo toma todas estas circunstancias para hacerles ver la iglesia de la Odisea en la situación en la que ellos se encontraban. Apocalipsis 3:15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces nos da a entender de que la iglesia de la Odisea estaba tibia. Era fría en el sentido de que no rechazaban a Cristo, pero ellos tampoco eran calientes en el sentido de que no eran vigorosos espiritualmente. La Odisea era una iglesia tibia. En el versículo 16 nos dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces Cristo les dice a la iglesia de la Odisea: porque si tú no me rechazas, pero tampoco te entregas completamente a mí, entonces yo te rechazaré por completo. Pero ¿cuál era la causa de la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea? En el verso 17 nos dice, en el verso 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Entonces ahí la iglesia tenía el orgullo, eran orgullosos, creían tenerlo todo, mas sin embargo nos continúa el texto diciendo de que realmente ellos no eran así, eran desnudos espiritualmente. Entonces por eso la iglesia, por eso Cristo
esto nos da perdón, nervio, dice. Sí, entonces por eso nosotros elegimos la iglesia de la Odisea porque tiene un buen mensaje, hermanos. ¿Sí? Y ya en la escena 3 representamos nuevamente la iglesia de la Odisea, pero en nuestro tiempo actual, en la que hoy estamos viviendo aquí, compañeros. En la maqueta 3 representamos a una iglesia entre dos mundos, el mundo de apariencia que es la sociedad, lo que demostramos ante la sociedad, un cristiano que vestimos ropas largas, que no nos enseñamos al mundo, creemos que vamos a la iglesia todos los días, pero no estamos entregados fervientemente. Y esto es lo que representa lo que ve Dios en nuestras vidas, espiritual. Una vida espiritual olvidada, en el que ya no nos estamos acordando de las cosas de Dios, poniendo primero al mundo y después las cosas de Dios. Sí, como conclusión a nuestro tema, hermanos, de la advertencia contra la tibieza espiritual de los que están aquí, presentes. ¿Ya ves yo? Sí. ¿Cómo está nuestra vida espiritual con Dios? Estamos tibios porque muchas de las veces iniciamos sirviendo a Dios con todo el corazón, con ese ánimo, pero como que después de tantas luchas y pruebas uno empieza a desanimarse y así. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios? ¿Estamos realmente consagrados? ¿Estamos realmente calientes, fervientes en oración o estamos tibios? Bueno, yo quiero explicar acerca de las pinturas que podamos aquí. Sí, son las pinturas, lo que son las pinturas. La primera escena hicimos esta pintura porque hablamos en el sentido literal de que Juan estaba en la isla. Ahora, en la segunda escena vemos como algo celestial, porque la iglesia de la Odisea en sí, con la visión de Juan, no es realmente lo vio en carne propia, sino que fue una visión. Ahora, en la tercera escena, como vemos, está dividida. En esta, les hicimos un paisaje bonito, así, muy luminoso, porque es lo que según nosotros vemos en el sentido del mundo, ¿no? O sea, en las cosas terrenales, como la gente nos ve o como nosotros aparentamos ver. Y aquí la oscuridad, porque en sí, pues esto representa como Dios nos ve. Él nos ve así. Para acá, hermana, que no escuchamos. Él nos ve así como en la pintura, de que pues estamos en la oscuridad, pero que en sí no estamos en la luz. Y pues bueno, nosotros elegimos este tema porque creemos que es importante, ya que muchas de las veces nosotros como hermanos, jóvenes, nos encontramos en esta condición espiritual tibia, y creo que es algo que nos debemos de preocupar, porque Dios nos dice ahí que si tú eres tibio te vomitará de su boca. Entonces yo creo que este tema que elegimos fue para que analicemos nuestra vida, nuestra comunión con Dios, cómo estamos con Él. Si estamos bien, qué bueno, ¿no? Y si estamos mal, hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que nos vomitará. Entonces, si tú, hermano, estás en esa condición, preocúpate. Pero también alégrate, porque Dios es bueno. En el libro de Apocalipsis 3:18 nos dice: pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En el sentido literal, el oro refinado en fuego, el oro pasa en el fuego, ¿para qué? Para ser purificado, para ser limpiado. Entonces, en el sentido espiritual, Dios también quiere limpiarnos. Y también nos dice: y vístanse de vestiduras blancas para que no descubran sus desnudez. Esto quiere decir que el Señor nos dice que nos vistamos en santidad, que vivamos en justicia, que practiquemos la verdad. Y también nos dice: y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Porque si estás en el sentido de la tibieza espiritual, no ves lo que Dios ve. Tú estás viendo lo que tú crees que está bien, pero a los ojos de Dios no es así. Entonces Dios nos dice que busquemos estas tres cosas. Es que Dios siempre es bueno, porque Él nos dice que de mí compres. No te dice que lo vas a conseguir en otro lugar, Él te dice que de mí
debemos de, pues, si nosotros encontramos en ese sentido, en la tibieza, la respuesta está en la plenitud. Y también ahí nos dice, en el siguiente capítulo, dice que si nosotros logramos vencer, Él nos dice que vamos a estar con Él, así como Él venció al pecado y a la muerte y se sentó a la diestra del Padre. También nosotros, si logramos vencer todas estas pruebas, la tibieza y todas las cosas que se nos presenten, vamos a estar con Él en su gloria. Y Él nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la gente. El que tiene oído espiritual va a recibir la palabra, va a analizar su vida y va a tomar una decisión. Porque Dios nos dice que de mí, pero Dios te aconseja. Te está dando un consejo, tú decides si lo recibes o lo recibes. Bueno, al final de cuentas es una bonita advertencia. ¿Qué tiempo? Como podrán ver, nuestras maquetas fueron realizadas en 3 escenas. La escena 1, que representa la historia de Patmos, aquí se hizo la maqueta con hoz de huevo, mezclado con maicena y resistor, fue lo que se ocupó acá. Y los resistores que podemos ver ahí son foamy moldeables que se usaron. Y aquí, la escena 2, pues, fueron los mismos materiales. Usaron conos de huevo con maicena y resistor mezclado en lo que son las paredes. Y los muñequitos pues son foamy moldeables. Lo que pueden ver las piedras son pedazos de mosaico. Se ocuparon pedazos de mosaico y plastilina. El pecho fue hecho de cartón. Fue lo que normalmente usamos. Las vaquitas pues son de lenguas. Y lo que lleva adentro también es hecho con el mismo material. Y la lo que más usó acá fue cartón. Fue lo que más ocupamos, fueron cartones. Y como pueden ver, el arbolito que representa se usó estambre y cáscaras de coco. Fueron cáscaras de coco pegadas en estambre. Fue lo que más se ocupó. En estas partecitas es esponja. Son esponjas mezclado con pintura y un poco de resistor. ¿Qué pintura es? Nuestro hermano.